Bienvenidos a Vamos a jugar una. Yo soy Enric y os traigo un top de algunos de los mejores juegos de mesa que mejoran cuando más los juegas. ¿Vamos a jugar una? Y hoy os traigo un vídeo así un poquito especial, de aquellos que sacas juegos y tienes que jugar varias partidas para realmente disfrutarlos y sobre todo descubrir todo lo que ofrecen. No porque sean difíciles de explicar, ni mucho menos, aunque alguno se las trae, pero al final son juegos que necesitas darle partidas para sacarle toda la chicha que tienen y así meterle las partidas a un nivel superior. Así que nada. Vamos a empezar ahora sí en este vídeo de Vamos a jugar una. Y vamos a empezar el vídeo con un cooperativo, un juego que a nosotros nos ha gustado mucho desde el principio a fin, sobre todo porque no teníamos expectativas al respecto, y a medida que lo hemos ido jugando y ya hemos añadido reglas, se ha vuelto un juego muy divertido y súper entretenido. ¿Qué sería este? Figurat, un juego traído por Devir de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 45 minutos. Aquí tenemos un juego que la verdad al principio es lo que os digo, no tenía muchas expectativas al respecto y pensaba que, bueno, ni fu ni fa, pero a medida que hemos ido jugando y lo hemos ido disfrutando, la verdad es que, ostras, nos ha sorprendido un montón. Para empezar tenéis que saber que es un juego Legacy. Y os preguntaréis, algunos, ¿qué es un juego Legacy? Básicamente es un juego que, a medida que se van jugando las partidas, vas descubriendo el juego. Es decir, muchos juegos, tal cual nos lo presentan, tal cual es lo que hay. O sea, lo que hay en el manual es lo que es y no hay más juego. Aquí no. Aquí al principio tenemos una serie de reglas y a medida que vamos jugando a lo largo de los 6 escenarios que nos presenta Figurat, encontraremos diferentes aventuras o diferentes, digamos, reglas que irán cambiando el juego. La magia de esto es que vamos a ir jugando sin conocer nada y poco a poco estaremos abiertos a la aventura y sobre todo a la sorpresa. Por eso me gusta mucho añadir en este tipo de vídeos este juego como podría ser Figurat, porque le da un toque diferente. El rollo Legacy a nosotros nos encanta, sobre todo porque nos gustan mucho las sorpresas, nos gusta mucho ir sin ninguna expectativa y poquito a poco ir sorprendiendo. Ya veréis que, igual que este, el top 1 también es un Legacy y ¡buah! Es una pasada sensacional. Pero de momento centraos en Figurat porque ya veréis en el vídeo que se muestra muy visual, sobre todo en mesa. Triunfa un montón por la tridimensionalidad que tiene y el juego, a medida que vas avanzando, las partidas se hacen muy entretenidas. Un Legacy familiar que lo hemos disfrutado muchísimo y creo que es genial para añadir a cualquier ludoteca. En Figurat nos enfrentamos a una aventura cooperativa con campaña Legacy, donde exploraremos un antiguo templo en forma de pirámide escalonada que se cae a pedazos. Cada jugador controla un personaje que debe ascender por la pirámide utilizando cartas de movimiento. En cada turno jugamos una carta que indica cómo se mueven los personajes y también cómo se desplazan los espíritus de fuego que habitan en el templo. El objetivo inicial es sencillo, que todos los jugadores lleguen a la cima, pero si un espíritu alcanza a un jugador, alguien cae por la grieta o se agota el mazo de cartas, la partida se pierde. En mesa, Figurat transmite mucha tensión cooperativa. Todo el rato estás calculando movimientos, hablando con el resto del grupo y pensando cómo encajar tu carta con la de los demás. El tablero 3D es espectacular y muy inmersivo, y la sensación de ir subiendo piso a piso mientras los espíritus empiezan a estorbar cada vez más funciona muy bien. No es un juego rápido, es de pensar, coordinarse y asumir riesgos. Hay que tener claro que Figurat es muy familiar, no es especialmente profundo ni narrativo, y a los jugadores más expertos puede quedársele corto. Además, el manejo físico del tablero puede ser algo incómodo si todos quieren ver bien la pirámide desde su lado. Figurat es un juego ideal para familias, jugadores ocasionales o como primer Legacy. Funciona muy bien con niños, con gente que no juega habitualmente y con grupos que disfruten cooperando sin una dificultad extrema. En definitiva, Figurat es un Legacy cooperativo accesible, vistoso y muy agradecido en mesa. No busca épica ni complejidad, sino que ofrece una aventura compartida, fácil de disfrutar y de recordar. Vamos con el siguiente, que se trata de una especie de juego competitivo
con un toque cooperativo que ya veréis a qué me refiero. Este es genial y se ya trata de este Haunted Lands, un juego traído por SD Games de, yo creo que está por aquí, de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos. A pesar de que ellos lo han catalogado como experto, no es bien así, porque la verdad es que es bastante relativamente sencillo de entender, sencillo de explicar, así que lo categorizamos como una especie de intermedio un poquito avanzado. Se trata de un juego donde tendremos que ir colocando los trabajadores o conseguir construir diferentes edificios o incluso ganar habilidades consiguiendo recursos para ser los que tengamos más puntos al final de la partida. Estamos dentro de, si no me falla la memoria, creo que era Calena, sí, estamos dentro de Calena, ¿vale? En una especie de, en esta tierra de aquí, ¿vale? Y empezaremos todos desde el medio. Tendremos que ir avanzando a lo largo de los terrenos para ir espantando los espíritus que han poblado la tierra. Tener en cuenta de que a medida que vayamos haciendo nuestras acciones, estos espíritus se irán poblando. Y si en algún momento no podemos colocar los espíritus según las reglas de colocación, perderemos toda la partida. Así que hay que tener cuidado porque a pesar de que es un competitivo, a veces tenemos que hacer ciertas acciones para que no perdamos todos. Pero bueno, siempre está el típico que dice, bueno, pues nadie está haciendo esto, pues ya lo hago yo y ya está. Es lo que pasa en Terraforming Mars, que a veces nadie quiere terraformar y al final soy yo el que acabo terraformando porque nadie quiere hacer una acción que es más que evidente que se tiene que hacer. Pero bueno, a veces dan menos puntos de lo que imaginamos. Así que nada, Haunted Lands. A nosotros nos ha gustado mucho, sobre todo porque los componentes son de madera, son componentes muy premium y sobre todo la escenificación de la partida es muy bonita. Es posible que no lo conozcáis demasiado, pero yo os lo recomiendo porque Haunted Lands a nosotros nos ha encantado y ya os digo que premiamos muchísimo en nuestra mesa la buena presencia en mesa. Así que nada, Haunted Lands para todos los gustos y sobre todo para iniciarse en el mundo de los juegos de mesa cuando ya tenemos el juego un poquito más avanzado. En Haunted Lands lo que vamos a hacer principalmente es gestionar nuestras acciones para hacer crecer nuestra comunidad y contener la amenaza de los espectros. Durante 3 estaciones de 3 rondas cada una, recolectaremos recursos, construiremos edificios, desbloquearemos habilidades y ayudaremos a los espectros a abandonar Calena, o al menos lo intentaremos. La clave está en equilibrar el crecimiento personal con la responsabilidad colectiva, porque si dejamos que los espectros lo inunden todo, perderemos todos. La partida se convierte así en una carrera por optimizar tus turnos y desarrollarte más que el resto, mientras colaboras lo justo para evitar el desastre colectivo. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla de forma muy natural la parte competitiva con un pequeño elemento de cooperación indirecta. Estás todo el tiempo tomando decisiones para mejorar tu motor, pero también mirando de reojo los espectros y lo que van haciendo los demás. El sistema de acciones, la progresión del personaje y la presión que va generando el tablero hacen que cada turno cuente, y mucho. Además, es un juego que entra por los ojos y sorprende por la calidad de sus componentes sin necesidad de haber pasado por una campaña de mecenazgo. Si tengo que decir algo que no encajará con todos los públicos, diría que a 2 jugadores pierde parte de la tensión del sistema semicooperativo. Funciona, pero es a 3 o 4 jugadores donde realmente se siente esa tensión compartida por contener a los espectros sin regalar la victoria. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los euros medios con motor económico, exploración y un pequeño toque narrativo o temático. Si te gustan juegos como Everdell o The Artemis Project, Haunted Land te puede encantar por su combinación de desarrollo personal y presión del entorno. En definitiva, un juego que nos ha parecido una propuesta muy original, bien producida y con ideas que funcionan especialmente bien en grupo. Si buscas un euro con una ambientación diferente, accesible pero tenso, dale una oportunidad a Haunted Lands. Y vamos con el siguiente, que está inspirada en la novela de George Orwell. Un juegazo increíble que la verdad es que no es para todos los públicos, pero que a nosotros nos ha convencido, sobre todo porque nos gusta mucho el rollo Eurogame y sobre todo cuando es una temática totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, siempre está bien conocer nuevas cosillas, que sería este 1984.
un juego traído por GDM Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 90 a 120 minutos. Aquí estamos dando un juego donde cogeremos meeples de una bolsa o de las cartas que vayamos jugando y los iremos colocando a lo largo de todo el tablero. Tendremos que intentar puntuar más que los demás y bueno, poquito a poco iremos haciendo puntuación según lo que vaya saliendo. Es un juego muy inspirado en las novelas, o sea, temáticamente estamos dentro de la novela, yo no las he leído, pero básicamente somos Mentapol luchando por intentar subir nuestro poder en el partido y básicamente jugaremos contra otros Mentapol para tener la máxima reputación y sobre todo, bueno, la puntuación máxima. Un juego muy curioso sobre todo porque yo que no soy muy ducho en las novelas de George Orwell, la verdad es que me ha parecido muy interesante, aunque sí que es verdad de que si no me lo hubieran recomendado y no me hubieran hablado de él, quizás no me hubiera fijado porque no me atraía al principio para nada este tema. Pero luego al jugar, sobre todo en el modo de roles ocultos, la cosa cambia. Hay 4 modos de juego, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Que están el modo Oceanía, que es el básico, luego tenemos el modo Europa, luego tenemos el modo de roles ocultos y luego tenemos el modo en solitario. Al solitario no lo hemos jugado, pero jugamos una partida en su día al modo Oceanía y fuimos directamente a jugar a roles ocultos. Porque nos gusta muchísimo más la temática, la mecánica y sobre todo que es mucho más entretenido porque ya no sabes quién es quién y te desconfías de todo. Así que nada, 1984 os lo recomiendo un montón porque la primera partida es un poquito liosa, pero a partir de ahí mejora a cada partida que lo jugamos. En 1984 lo que vamos a hacer principalmente es manipular, vigilar y competir por el poder dentro del partido totalitario INSOC. La clave está en usar las acciones de forma estratégica y controlar el avance de Winston Smith, lo cual lo convierte en un juego tenso, temático y con una presión constante. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar cartas, mover meeples entre los suburbios y ministerios, escalar en los partidos y evitar la rebelión, todo mientras el avance de Winston parece arruinar los planes de todos y llevarte a la derrota colectiva. Es un juego donde cada decisión tiene peso y un paso en falso puede hacer que acabes en la temida habitación 101. Lo que más me ha gustado es cómo consigue transmitir la opresión del universo de Orwell sin dejar de ser divertido de jugar. Las partidas se sienten intensas, muy temáticas y con una tensión creciente, y aunque al principio puede parecer un poco tenso por la cantidad de acciones posibles, en cuanto le pillas el ritmo te absorbe completamente. Además, tiene ese punto de interacción e incertidumbre entre jugadores que hace que cada partida se sienta distinta. Como punto negativo, diría que la iconografía puede abrumar un poco en las primeras partidas y el manual requiere una lectura atenta. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si no te gusta tener que consultar reglas o buscar una experiencia más ligera. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los euros con tema fuerte y mecánicas interconectadas, especialmente si te gusta la narrativa distópica o buscas algo diferente a nivel de ambientación. Si te gustó la Resistencia pero buscas algo más denso y te flipan los juegos con modo solitario exigente, creo que 1984 te puede sorprender. En definitiva, un juego que me ha sorprendido por su capacidad de trasladar un clásico literario al tablero de forma tan inmersiva. Si te atrae su temática y buscas un euro con alma narrativa, este puede ser un título muy especial para tu ludoteca. Y que os voy a decir que no sepáis del siguiente, y si no lo conocéis, es un buen momento para haceros con él, que sería este Catán el juego. Un juego traído por Devir de 3 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 75 minutos. Tengo que reconocer que tardé mucho en jugar a este Catán porque yo empecé con otros juegos un poquito más light y la verdad es que una vez jugado, a ver, tengo que decir que no es para todos los públicos y también comentar de que fue uno de los primeros juegos que solo es a 3 y 4 jugadores. Creo que con alguna expansión cambia un poquito esto del número de jugadores, pero claro, ya directamente, como no lo puedes jugar a 2 jugadores, se pone un poquito traviesa la cosa porque ya ves que necesitas de 3 porque empezaron a haber palos por todos lados. Era un juego muy entretenido que normalmente dicen que es de introducción, pero creo que esto ha quedado como obsoleto. Es decir, al principio muchas veces decíamos que los juegos de mesa, para iniciarse el Carcassonne, el Catán, estos juegos que trajo Devir al principio, y yo lo he dicho muchas veces, Devir hizo un muy buen trabajo con Catán, pero tengo que reconocer
que Catán no es un juego de introducción. Es decir, es un juego que es muy largo. A alguien que no ha jugado juegos de mesa en su vida, le sacas un Catán y todo el mundo va a decir, ay, sí, quiero probar el Catán. Y cuando empiezas a explicárselo, el cerebro le echa humo. Y cuando le dices que vas a tener que estar más de 1 hora, sino 2, sentado en el culo en la silla, dice, yo no me tiro tanto tiempo jugando un juego de mesa ni de broma. Así que cuidado, porque hay que mentalizar mucho a la gente que se introduce en el mundo de los juegos de mesa y decirlo abiertamente. Catán no es un juego introductorio. Pero cuando quieres un juego intermedio tirando a avanzado y ya quieres un poquito más de chicha con tu colocación de trabajadores, con tu picardía a la hora de colocarte y sobre todo de comercializar con los demás, de tener que gestionar recursos, aquí sí que lo recomiendo muchísimo. Ya os digo, Catán es un juegazo increíble, aunque hay que tener en cuenta que no es para el de los primeros juegos de mesa que tendríais que coger, pero ya os prometo que va a triunfar muchísimo en vuestra mesa y va a mejorar a cada partida que le deis. En Catán lo que vamos a hacer principalmente es conseguir y gestionar recursos para construir pueblos, ciudades y carreteras. La clave está en el intercambio entre jugadores y en la planificación estratégica de dónde colocar al inicio, lo cual lo convierte en un juego muy accesible y con bastante profundidad. A lo largo de la partida vas a tener que negociar, adaptarte a los dados, aprovechar bien tus turnos y anticiparte al resto, todo mientras intentas expandirte sin que te bloqueen el camino y gestionando bien tus turnos. Es un juego donde cada decisión cuenta y puede marcar la diferencia en la carrera por los 10 puntos de victoria. Lo que más me ha gustado es lo bien que escala, la rejugabilidad gracias al tablero modular y cómo genera situaciones sociales con el comercio. Las partidas se sienten muy vivas y tensas, y aunque al principio puede parecer que el azar lo decide todo, en realidad la gestión y el timing son clave. Además, tiene ese punto de interacción directa y rivalidad amistosa que hace que cada partida sea directa y memorable. Como punto negativo, diría que si los dados no te acompañan, puedes sentirte fuera de la partida antes de tiempo. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos con menos azar o con opciones más tácticas para remontar. Lo recomendaría a familias que quieran dar el salto a los juegos modernos y grupos de amigos que busquen algo más que un filler. Si te gustó Carcassonne o Aventureros al Tren, creo que este te puede encantar porque tiene un punto similar de accesibilidad, pero con más negociación y planificación. En definitiva, un juego que ha sido clave para muchos jugadores y sigue funcionando perfectamente hoy en día. Si te cuadra por temática o te apetece probar algo con un poco de todo, Catán sigue siendo una apuesta segura. Y vamos con el siguiente, que es uno de estos juegos de que necesitas varias partidas, sobre todo para entender el cómo funciona y cuáles son las mejores estrategias a jugar. Os traigo este Bitoku, un juego traído por Devir de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos. Aquí estamos ante un bicharraco que tengo que deciros, no es para todos los públicos. O sea, aquí hay un manual gigante y sobre todo porque el juego, la premisa que te presenta es que durante todo el mapa, ¿vale? Tenemos varios puntos donde hay diversos minijuegos, porque no solo hay que aprender el cómo funciona y sobre todo lo abrumador que es la simbología, sino que en cada punto hay como una especie de minijuego que se tiene que realizar con una serie de acciones o una serie de movimientos, pero tienes que aprender muchísimas cosas y sobre todo tienes que entender la sinergia de todo el flujo del juego y es algo de que a poder ser te lo tiene que explicar a alguien que entienda perfectamente cómo funciona, porque si no, cuando lo expliquen, te vas a liar aún más, vas a estar preguntando todo el rato, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tal? Lo mejor es que hagáis 3-4 turnos, el que sepa jugar, para ver cómo rula y cómo funciona, y a partir de ahí empezar a jugar poquito a poco. Sobre todo, tomáoslo con calma. La primera partida va a dejaros un sabor un poquito agridulce, al menos es lo que me pasó a mí. Pero a partir de la segunda partida, la verdad es que lo vi con otros ojos, empecé a ver todo el potencial que tiene Bitoku y lo disfruté muchísimo. Así que nada, si os gustan los juegos duretes, pero que a la vez tienen mucha chicha y mucha estrategia escondida, este Bitoku estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. En Bitoku nos convertimos en espíritus del bosque que compiten para convertirse en el gran espíritu sucesor. La mecánica principal es una combinación de colocación de dados con trabajadores y gestión de cartas, lo cual lo convierte en un Eurogame muy estratégico y lleno de combos. A lo largo de la partida tendrás que construir edificios, guiar peregrinos, conseguir mitamas y libélulas o avanzar en el camino sagrado.
Todo mientras buscas encadenar acciones que maximicen tus puntos. Cada decisión cuenta, y la clave está en aprovechar al máximo las sinergias entre todos los minijuegos. Lo que más me ha gustado es cómo todo encaja. Empiezas haciendo pequeñas acciones y poco a poco el juego explota en combos muy satisfactorios. Las partidas se sienten intensas y muy temáticas y con tensión constante por optimizar cada turno. Al principio puede abrumar tanta simbología y opciones, pero en cuanto le coges el ritmo, engancha muchísimo. Y lo mejor es que cada partida te invita a probar un camino distinto, lo que le da una rejugabilidad brutal. Si tengo que decir algo mejorable, diría que la primera partida puede ser muy dura. Hay mucha información y cuesta ver todas las conexiones. También hay cierto azar en las cartas y edificios disponibles que puede dar ventajas inesperadas. No es un gran problema, pero conviene saber que Bitoku requiere paciencia para disfrutarlo plenamente. Lo recomendaría a jugadores que ya tengan experiencia en Eurogames de peso medio duro y quieran un reto con muchísimas opciones estratégicas. Si te gustaron juegos como Praga Caput Regni o Bora Bora, creo que Bitoku te va a encantar, porque tiene esa misma sensación de tensión y optimización, pero con una ambientación mágica preciosa. En definitiva, Bitoku es uno de esos grandes Eurogames modernos con personalidad propia y una producción espectacular. Si te atrae por su estética y no te importa una curva de entrada algo exigente, es un juego que puede darte horas y horas de disfrute. Y vamos con el siguiente, que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo porque la primera partida son muchísimos conceptos a tener en cuenta, pero a partir de la segunda es como todo que fluye muchísimo. Incluso al final de la primera ya lo tienes tan por la mano que clama revancha, que sería este Evenfall, un juego traído por Trangis Games de está por aquí de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 90 minutos. Sí que es verdad de que quizás se hace un poquito largo la primera partida, pero a partir de ahí ya os digo que de verdad, a partir de la segunda, cuando todo el mundo sabe jugar, yo creo que hora y cuarto, rozando la hora y media, seguro que lo tienes hecho. Un juego muy divertido, sobre todo muy bonito, ¿vale? La presencia en mesa es espectacular. Si os gustan los juegos de brujas, de magia y hechicería, este es vuestro juego. Aquí seremos uno de los clanes de brujas que tenemos que intentar llevar al mundo a la nueva era y competiremos para ver quién se queda con el poder. Es una pasada ver cómo funcionan los rituales, las cartas, cómo va fluyendo todo, sobre todo porque nosotros mismos montamos los tableros a doble troquel para poder colocar los diferentes recursos o algunas losetas que tenemos que ir poniendo en el tablero y así que sea fácil de distinguir si está puesto el poder o no. Me gustan mucho estos toques que se le da al juego, más que nada porque ayuda al jugador a jugarlo mejor y sobre todo a que sea mucho más visible y que sea más fácil de jugar. Me encanta, o sea, es un juego que he disfrutado muchísimo, que fue una de las grandes sorpresas de 2025 y de verdad, el arte, aunque no sea para todos los gustos, si os gusta este tipo de juegos así mágicos con hechizos y poderes, este Evenfall estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. En Evenfall lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar nuestro clan de brujas construyendo sinergias entre cartas rituales, especialistas y lugares del poder. La clave está en cómo gestionamos los recursos y maná, además de la colocación de brujas y ancianos, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico y lleno de combos. A lo largo de la partida tendrás que decidir si explorar nuevas localizaciones, realizar rituales, reclutar consejeros o potenciar tus cartas con catalizadores. Todo mientras compites por dominar regiones clave mientras combates secretos con maná. Es un juego donde cada decisión cuenta, porque te acerca a construir un motor eficiente que al final puede marcar la diferencia en la puntuación. Lo que más me ha gustado es la sensación de crecimiento que se genera ronda tras ronda, viendo cómo las cartas empiezan a encajarse entre sí. Las partidas se sienten tensas y bastante reñidas, con una emoción de ver si sus sinergias funcionan antes que el ciclo de magia llegue a su fin. Además, tiene ese punto de interacción y sorpresas en los combates por mayoría que hace que cada partida sea distinta y obligue a adaptarte. Como punto negativo, diría que el azar puede influir bastante a la hora de robar cartas, porque si no aparece una combinación que buscas, puede sentirse un poco limitado. No es un gran problema, pero sí conviene tenerlo en cuenta si buscas un control total sobre tu estrategia.
Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los juegos de construcción de motores de cartas con un punto táctico y que no les importe un poco de azar. Si te gustó Everdell o Criaturas Maravillosas, creo que este te puede encantar, porque ofrece sensaciones parecidas pero con un toque más solemne y con una mecánica añadida de las mayorías con maná. En definitiva, Evenfall es un juego que combina muy bien estrategia, sinergia y tensión. Si te atrae la temática fantástica y te gustan los motores de cartas, creo que le puedes sacar muchísimas partidas. Y mirad que nosotros hemos sido muy fans siempre de Aeon's End, pero cuando salió este maravilloso Astronaut, no ha parado de ver mesa en vez de Aeon's End. Un juego traído por Devir de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Me gusta mucho lo que promete con 60 minutos porque es exactamente el tiempo que tardas en sacarlo a mesa, montarlo, jugarlo y recogerlo. Todo en uno. En una horita tienes una experiencia brutal a la altura de Aeon's End, compacta en esta experiencia. Mi comparativa siempre será de que los dos son muy buenos juegos. Si quieres un juego muy inmersivo, mucho más denso y sobre todo un poquito más largo, ¿vale? Tirando las 2 horas, Aeon's End es vuestro juego. Pero si queréis una experiencia así compacta donde cooperativamente tendréis que luchar contra estos guardianes y nosotros, que somos los héroes, tendremos que luchar para defender la ciudad, entonces haceos con Astronaut antes con Aeon's End. Los dos son buenísimos, de verdad, y Aeon's End está primero por algo. Pero aquí, en esta experiencia mucho más compacta, nos hemos dado cuenta que no hacen falta tener 2 horas para hacer un juegazo espectacular. Además que, al final, ¿que tenéis 2 horas de juego? Pues no os preocupéis, nos echamos una revancha. Como ya lo tenéis mucho por la mano, ya serán los 60 minutos prometidos, y ya os digo, poquito a poco iréis viendo que cada jugador tiene sus propias características y sus propias habilidades y que le da una rejugabilidad brutal al juego. Aquí lo único que no me ha gustado, sobre todo, es la hoja de jugador de cada uno, ¿vale? Donde colocamos el poder, porque es como un cartón súper plano, ¿vale? Muy extremadamente finito, y creo que aquí se lo podría haber currado un poquito más, haberse dejado un poquito los billetes. Pero bueno, esto es lo que hay. A veces las editoriales abaratan un poco los costes por intentar traer los juegos a un precio competitivo. Pero más allá de esto, ya os digo, la experiencia no emborrona la experiencia, se disfruta muchísimo y este Astronaut nos ha encantado. En Astronaut lo que vamos a hacer principalmente es cooperar como caballeros espaciales para defender nuestro planeta del ataque de poderosos villanos. La clave está en un sistema de construcción de mazos donde nunca se baraja, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico y diferente. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar tu mazo, equipar armas, activar tecnologías y coordinarte con el resto de jugadores para derrotar al enemigo, todo mientras este despliega ataques constantes y amenaza con destruir tu hogar. Es un juego donde cada decisión cuenta y donde la sinergia entre los personajes es clave para sobrevivir. Lo que más me ha gustado es lo ágil que es la preparación y cómo la mecánica de descarte da un control absoluto sobre lo que vas a robar, algo que engancha muchísimo. Las partidas se sienten tensas y muy temáticas, porque realmente sientes que estás luchando contra un enemigo enorme que no da tregua. Además, tiene ese punto de planificación compartida y de tensión en cada turno que hace que cada partida sea distinta. Como punto negativo, diría que comparado con Aeon's End, su dificultad es algo más baja y puede quedarse corto para quienes busquen un reto más duro. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si ya tienes Aeon's End y buscas una experiencia más exigente. Lo recomendaría a quienes quieran introducirse en los deck building cooperativos o grupos que busquen un juego de cartas más rápido de preparar, pero con mucha estrategia. Si te gustó Aeon's End, creo que este te puede encantar, porque comparte su esencia, pero con un enfoque más accesible y divertido. En definitiva, un juego que se queda fijo en mi ludoteca por lo original de su mecánica y lo bien que funciona en mesa. Si te atrae la temática espacial y la cooperación contra un gran villano, creo que le vas a sacar muchísimas partidas. Muchas veces cuando me pongo a grabar estos vídeos pienso, ¿cómo explicar más o menos en un minutillo o dos
un juego sin hacer spoiler del propio juego, de las sorpresas que nos podemos encontrar. Y me pasa mucho con este, así que bueno, voy a intentar hacerlo lo más escueto posible para que veáis el vídeo y sobre todo os hagáis una idea de qué va este, pero es un juego de los Legacy que nos ha encantado. Estamos deseando jugar a la temporada 1 y la temporada 2 porque nos han dicho que la 1 es la mejor y la 2 también tiene su chicha, pero bueno, de momento nos conformamos con esta Pandemic temporada 0, un juego traído por Z-Man Games y distribuido por el grupo Asmodee de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos por partida. Aquí seremos espías donde tendremos que elegir nuestra identidad y tendremos que ir jugando a lo largo del tablero. Sí que es verdad que estamos acostumbrados a que Pandemic sea un juego donde tenemos que encontrar los virus, hacer una cura y demás. Pero este tipo de Legacy le da un toque súper diferente a la esencia de este Pandemic. Sobre todo porque a pesar de ser mucho más enrevesado y más denso que el original, la verdad es que me gusta mucho. El tema de los roles ocultos, el tema de hacer objetivos de la manera más secreta posible, porque al final, como encarnamos a detectives y a espías, nos metemos muchísimo en la piel. Y estas experiencias Legacy sobre todo hacen que al principio la partida sea de una manera y poco a poco vaya evolucionando el juego para ver que nos ofrece muchísimo más. Me gusta mucho lo pensado que lo tienen, porque evoluciona muy bien el juego y es de estos juegos de que al principio en la partida base es sencilla, es normalita, tienes que entender cómo funciona, pero bueno, dentro de lo que cabe se disfruta un montón, pero a medida que vas jugando todos los escenarios y van añadiendo reglas, porque esta es la magia de los juegos Legacy, es cuando el juego explota. Ya os digo, este Pandemic temporada 0 nos ha gustado mucho, aunque estamos deseando jugar a la temporada 1 y a la temporada 2. En Pandemic temporada 0, lo que vamos a hacer principalmente es desplegar agentes, cumplir misiones encubiertas y frenar operaciones enemigas. La clave está en la narrativa progresiva y los cambios permanentes que irán transformando el juego, lo cual lo convierte en una experiencia tensa, estratégica y muy inmersiva. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar cartas, moverte en el mapa global, mantener la cobertura y tomar decisiones críticas para avanzar en la historia, todo mientras el tiempo corre y cada fallo te puede pasar factura en futuras partidas. Es un juego donde cada decisión marca el rumbo de tu campaña y puede afectar a largo plazo. Lo que más me ha gustado es cómo equilibra lo narrativo con la toma de decisiones tácticas. Las partidas se sienten intensas, temáticas y con un sentido de urgencia constante, y aunque al principio puede parecer complejo por las reglas adicionales que van entrando, en cuanto le pillas el ritmo, engancha como una buena serie de espías. Además, tiene ese punto de progresión constante y sorpresas en el mazo Legacy que hace que cada decisión sea diferente. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que es un juego campaña que requiere compromiso y un grupo estable. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si no puedes quedar regularmente o te cuesta mantener una misma mesa de juego durante semanas. Lo recomendaría a grupos que ya han probado juegos cooperativos exigentes y quieren una experiencia narrativa a largo de recorrido. Si te gustó Pandemic Legacy temporada 1 o Time Stories, creo que este te puede encantar, porque mezcla espías con toma de decisión y desarrollo narrativo como pocos. En definitiva, un juego que te mete de lleno en una campaña de espionaje durante la Guerra Fría y te deja con ganas de más tras cada partida. Si te llama la atención el tema y te gustan los juegos cooperativos con historia, es una apuesta segura. Y vamos ahora con un bicharraco, un juego que nos ha costado muchísimo de encontrar y que lo compramos en una ofertilla que tenemos en una de nuestras tiendas favoritas y bueno, hicieron un relanzamiento a Awaken Realms de una tirada muy pequeña. Ya sabéis que nosotros somos muy fans de los juegos de miniaturas, pero no tenemos muchos porque la mayoría suelen ser wargames y no tenemos muchos wargames en nuestra ludoteca, pero este merecía muchísimo la pena dejarse la pasta. ¿Qué sería este maravilloso Nemesis? Un juego traído por Awaken Realms y Rebel Studio de está por aquí, de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 60 a 120 minutos. Tenía dudas de si la peana giraría porque es un bicharraco y está lleno
Bueno, tengo un mogollón de datos aquí, disculpad, pobrecito mío. Está lleno de miniaturas fascinantes. Seremos una especie de astronautas varados en una nave, hemos perdido el conocimiento y tenemos que cooperar entre nosotros, y digo cooperar con la boca pequeña y haciendo así con los dedos, entre comillas, porque al final aquí tenemos que cooperar para intentar volver a la Tierra, pero no todo el mundo tendrá que hacer lo mismo, porque tendremos objetivos privados donde tenemos que intentar entre todos hacer un objetivo, y como segundo objetivo tenemos ese privado de mata al piloto, lleva la Tierra a otro planeta, haz que la nave pierda los motores. Hay mogollón de misiones ocultas que hay que hacer, y aquí el juego es que es una barbaridad. Más que un juego, os prometo que es una experiencia. Las miniaturas son una pasada. Y el cómo va fluyendo todo el evento y cómo van fluyendo todas las salas donde te tienes que ir colocando, los recursos que tienes que ir gestionando, cuidado con no infectarte con los alienígenas o no acabar infectado, porque como llegas a la Tierra infectado, perderás la partida automáticamente. Es fascinante el cómo funciona, y os prometo que puedes vivir en este Nemesis una película de Alien. Y aunque no seáis muy fan de las pelis de terror o las pelis de survival action, que yo soy cero fan de ellas, os prometo que es meterte dentro de una película, y es que la ambientación que tiene es una pasada. Si usáis la aplicación, bueno, la página web de Me lo dais y buscáis Nemesis, tienen unas bandas sonoras brutales que os prometo hacen que la experiencia suba al nivel 10. Es una pasada sensacional, y creo que me parece uno de los mejores juegos de que os digo que son más que un juego, una experiencia que tenemos en nuestra ludoteca, y cada vez que lo jugamos, la partida es mejor que la anterior. En Nemesis lo que vamos a hacer principalmente es sobrevivir a una nave infestada de criaturas alienígenas mientras tratamos de cumplir nuestros objetivos ocultos sin morir en el intento. La clave está en la gestión de cartas, el movimiento táctico por las habitaciones y la sospecha constante hacia el resto de jugadores, lo cual lo convierte en un juego tenso, narrativo y con una atmósfera brutalmente inmersiva. A lo largo de la partida vas a tener que explorar estancias, combatir o evitar a los intrusos, reparar sistemas críticos y decidir si cooperas o si traicionas a otros por tu propio bien. Todo mientras el tiempo corre, las amenazas aumentan y nadie está realmente seguro. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a la victoria o llevarte a una muerte inevitable. Lo que más me ha gustado es cómo consigue crear una experiencia cinematográfica sin necesidad de un máster o preparación previa. Las partidas se sienten intensas, paranoicas y muy narrativas, y aunque al principio cuesta ubicarse con tantas opciones, el juego te mete de lleno desde el primer susto. Además, tiene ese punto de ¿me puedo fiar de ti?, que genera momentos memorables, tanto si juegas en modo cooperativo como con un objetivo secreto. Como punto a tener en cuenta, diría que es un juego que requiere tiempo, espacio y jugadores con ganas de meterse en el tema. No es un problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una partida de ligera o no te gusta la incertidumbre que genera el azar en eventos y ataques. Lo recomendaría a grupos que disfruten de juegos narrativos con mucha tensión, decisiones difíciles y un fuerte componente temático. Si te gustó Dead of Winter o Battlestar Galactica, Nemesis te puede enamorar, porque ofrece una experiencia similar pero más directa y visualmente espectacular. En definitiva, un juego con una ambientación increíble y momentos inolvidables, ideal para grupos con ganas de vivir una película de ciencia ficción en mesa. Si te atrae el tema alienígena, el faroleo y la supervivencia, Nemesis es de lo mejor que puedes jugar hoy en día. Y el que nos queda en el top 1 es que me parece un juego, obviamente, como se trata de un Legacy, aquí el juego mejora a cada vez que lo juegas, porque va añadiendo nuevas reglas, va añadiendo nuevos eventos, pero tengo que reconoceros que lo paso muy mal jugándolo, ¿vale? Que os traigo ahora y os explico mis razones. Que sería este, Aventureros al Tren, Leyendas del Oeste, un juego traído por Days of Wonder del grupo Asmodee para 2 a 5 jugadores para 10 años adelante y con duración de 20 a 90 minutos. Me vais a disculpar porque me está dando un toque brutal. Tengo la tapa del revés y si pretendo ponerlo dentro de la peana, que no sé si va a dar la vuelta o no, verlo que está totalmente girado me da un chunguilí. Vale, vamos a probar y a ver si gira esto.
Vale, perfecto. A ver si aguanta. Un juego traído por Days of Wonder del grupo Asmodee, que es una pasada, ¿vale? Aquí estamos ante una especie de Legacy que tendremos que ir jugando durante, a lo largo de 12 estaciones, ¿vale? 12 partidas, donde tendremos una especie de cajas de seguridad donde iremos guardando los puntos de cada una de las partidas que hagamos. Y el recuento final del dinero que tengamos al final de todas las partidas, el que tenga más dinero gana la partida. Me parece un juegazo brutal. La mejor experiencia Legacy que he jugado en mi vida. A medida que vas abriendo sobres, a medida que vas abriendo, haciendo más grande el tablero, a medida que vas ganando hay cartas de habilidad. Es experiencia tras experiencia. Una pasada. Me encanta ver Aventureros al Tren y pensaba que no habría nada mejor que Aventureros al Tren en la versión Europa. Pero cuando jugamos todas las partidas de este Leyendas del Oeste, os juro y os prometo que no os va a decepcionar. Cuesta un poquito de encontrar y sobre todo hace un poquito de daño que sea una versión Legacy, es decir, que cuando lo estás jugando sabes perfectamente que cuando has acabado el juego no podrás rejugarlo. A ver, siempre todos los Aventureros al Tren tienen una versión de Aventureros al Tren Infinitive o yo qué sé, como que es el tablero final con todo lo que tienes ahí. El problema, que la experiencia real son las 12 partidas que vas a ir jugando porque tienes un folleto entero donde se van a ir añadiendo nuevas reglas, donde vas a ir añadiendo objetos, cosas de atrecho que se van a ir añadiendo, y no os digo el qué para haceros spoiler, pero es una brutalidad, una pasada genial, y os prometo que si os gustan las experiencias y tenéis un grupo que está dispuesto a echarse 12 partidas, esta Aventureros al Tren no os va a decepcionar. ¿El por qué me pone nervioso? ¿Por qué todos los Aventureros al Tren me ponen nervioso? Os prometo que lo paso muy mal porque tengo que estar mirando todo el rato, tengo mala memoria, ¿vale? Y entonces tengo que estar mirando todo el rato mis cartas de objetivo que tengo y que tengo que dejar de hacer. Y entonces en cada partida es como que una la ganaba, otra la perdía, otra la ganaba, pero me ponía muy nervioso, porque todo el rato estaba como mirando lo que hacían los demás, a ver si me fastidian, en cualquier momento te pueden fastidiar una ruta y entonces tener que buscar una secundaria y ya estás fastidiado toda la partida, bueno, pues ahora juego este tren. Uf, os prometo que me ponían muy nervioso, pero ya os digo que tengo una experiencia y un recuerdo precioso de este Aventureros al Tren, lo he jugado entero con los de mi curro y ¿qué os voy a decir? Comprarlo, simplemente probarlo porque os va a encantar y os va a fascinar. Aventureros al Tren Leyendas del Oeste es la versión Legacy del clásico Ticket to Ride. Aquí no se juega una partida suelta, juegas una campaña de 12 partidas en la América del siglo XIX, donde tu compañía ferroviaria va creciendo a medida que se expande el mapa y se desbloquean cosas. La base es la de siempre, en tu turno eliges entre robar cartas, reclamar una ruta gastando el color correspondiente o robar nuevos destinos para puntuar conectando ciudades. La gran diferencia es que ahora el progreso se mide con monedas y la partida va cambiando según lo que va ocurriendo. Aparecen eventos cuando salen cartas del periódico, hay capitales que te dan ventajas y cada región del mapa trae sorpresas que se van incorporando de forma permanente. Es un aventureros al tren, pero evolucionando contigo. En mesa, lo que sorprende es que, aun siendo un aventureros al tren de siempre, consigue que cada partida tenga algo distinto, sobre todo cuando el tablero empieza a crecer, porque de repente cambian tus prioridades. Ya no es solo optimizar rutas, sino leer qué te conviene según lo nuevo que ha entrado. Y hay un punto muy potente, la campaña no te lleva de la mano, los jugadores eligen el orden en que se expanden las regiones, y eso hace que la campaña pueda sentirse muy distinta. Además, el juego está bastante bien pensado para que haya tensión hasta el final, con opciones reales de remontada, y eso en un Legacy se agradece muchísimo. Y ahora lo malo, la historia es bastante flojilla, no esperes una narrativa tipo novela, porque aquí lo que manda es el sistema y las mecánicas que se van abriendo, no el argumento. Y si eres muy veterano de Aventureros al Tren, las primeras partidas pueden sentirse demasiado introductorias, incluso un pelín descafeinadas. También hay un factor de azar que puede fastidiar, sobre todo en destinos o en ciertos eventos. Emocionante sí, pero a veces injusto. Se lo recomendaría a dos perfiles clarísimos, a quien amen Aventureros al Tren y quieran vivir una campaña con un grupo fijo, o a grupos familiares o mixtos, porque es un legacy muy amable y va subiendo la complejidad poco a poco. Eso sí,
ideal para jugar a 4 o 5 jugadores, porque hay más bloqueos, más tensión y más vida en el mapa. A 2 se disfruta, pero el tablero se vuelve más abierto y la interacción es baja, así que tienes que saber meter el codo si quieres que haya pique. En definitiva, Leyendas del Oeste es un Legacy que respeta el aventurero saltén clásico, pero lo mantiene fresco durante 12 partidas con ideas muy bien metidas. No es el Legacy más narrativo, ni el más barato, pero si te gusta Aventureros al Tren y quieres una campaña que enganche, aquí hay un señor juegazo. Y hasta aquí un top de algunos de los mejores juegos de mesa que mejoran cuanto más los juegas. Juegazos increíbles que realmente cada vez que los sacas, la siguiente partida es mucho mejor que la anterior, porque le pillas mucho más el tranquillo, porque lo disfrutas muchísimo más y sobre todo porque estás metido de lleno en la aventura. Este Astronaut, este Nemesis, este Evenfall, este Ziggurat o este Haunted entre otros que os he traído en el vídeo, que los tengo por aquí repartidos, pero no me cabían en la miniatura final y nada, son juegos espectaculares que los disfrutamos muchísimo y si tenéis un rato libre, estos os darán la tarde 100% asegurada. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis algún juego así que digáis, buah, este cada vez que lo juego mejora mejor que el anterior y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a jugar una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.